Amigas, amigos del Ciudadano, bienvenidos a este espacio de entrevistas. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. En los últimos años, los ecuatorianos hemos sido testigos y en muchos casos actores de las transformaciones en temas en cuanto a la comunicación. Por ejemplo, por mandato popular, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Comunicación que está en plena vigencia. Para hablar sobre esos aspectos contamos con la presencia de Hernán Reyes, quien es miembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Y también Rommel Jurado, quien es también experto en temas de comunicación. Hernán, bienvenido a Ciudadano. Muchas gracias, un placer estar acá. Desde el Consejo de Regulación, ¿cómo se está dando este proceso para que los ciudadanos, sin excepción, accedan a la comunicación? Bueno, fundamentalmente entre las atribuciones y competencias del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación está el de poner en vigencia todos los mecanismos que sean posibles para efectivamente lograr un ejercicio real de los derechos de información y comunicación de los ciudadanos. Esto implica fundamentalmente dos cosas. Por un lado, la elaboración de una serie de normativas. Es importante tener reglas de juego claras para que estos derechos tan importantes para el cumplimiento de los demás derechos constitucionales puedan efectivamente ejercitarse. Y por el otro lado, nosotros estamos desarrollando como Consejo una serie de acciones que tienen que ver con política pública en el campo de la comunicación. Es importante que el campo se desarrolle, por eso de ahí la denominación completa del Consejo, no solamente para regular, sino también para desarrollar. Y desde ese punto de vista es muy importante que no solamente los comunicadores y periodistas estén mucho mejor habilitados y capacitados para ejercer este importantísimo rol, sino que los propios ciudadanos y ciudadanas tengan capacidad precisamente de incidir positivamente a través de su participación directa en este campo. ¿Y cómo avanzan los mecanismos y regulaciones para que precisamente mejoren los contenidos en los medios de comunicación en cuanto a temas culturales, educativos? Bueno, fundamentalmente nosotros partimos del el precepto constitucional de que debería haber prevalencia, y lo mismo lo dice la Ley Orgánica de Comunicación, prevalencia de contenidos informativos, educativos y culturales. Este momento, digamos, todavía, porque es un proceso de transición que va a llevar cierto tiempo, la mayor parte de los contenidos de medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, y me refiero fundamentalmente a la televisión, se siguen enfocando al tema del entretenimiento. Poco a poco, y no digo que esté mal el entretenimiento, pero poco a poco lo que se va a atender es hacia ir abriendo otros espacios, desarrollando otros tipos de programas, otro tipo de contenidos que apunten precisamente a mejorar lo educativo, lo formativo, lo cultural, para poder aplicar de una manera, yo diría, adecuada el principio de interculturalidad que está también presente en la Ley Orgánica de Comunicación y que va a permitir que la comunicación mediática y no mediática sea un campo de entendimiento y de diálogo entre los ecuatorianos desde sus distintas cosmovisiones del mundo, sus parámetros culturales, etc. Rommel, nuevamente bienvenido a Ciudadano. Gracias. En este contexto, ¿cuán importante ha sido, por ejemplo, la aparición de nuevos medios, como los medios públicos, nuevos actores, nuevas voces? A ver, hay varias cosas que decir. Hasta el 2006 no teníamos realmente medios públicos. El espectro radioeléctrico y los medios de comunicación en términos generales estaban concentrados en manos privadas. El efecto de esto era el silenciamiento de la mayor parte de voces. La creación de medios públicos, aún sin ley de comunicación, tiene el efecto de democratizar la comunicación y generar espacios más plurales, más diversos, en el que otros actores pueden ser incluidos. Entonces, este cambio sustancial es un avance importante, pero hay todavía desafíos importantes para todos los medios de comunicación, para los comunitarios, para los públicos y para los privados. En el caso de los medios públicos, hay que avanzar en un proceso de fortalecimiento institucional y cada vez afirmar la pluralidad y la independencia que deben caracterizar a estos medios. Por ejemplo, un desafío, la tenencia de los medios. Muy pocas personas, pocas familias poseen todavía muchos medios de comunicación. Hubo una auditoría de frecuencias de radio y televisión que determinó esto precisamente. ¿Cómo avanzar en la redistribución de esas frecuencias? A ver, hay varias cosas ahí. La primera es que el artículo 312 de la Constitución ha permitido un cambio importante en la estructura de propiedad de los medios.
aquellos medios de carácter nacional, aquellas empresas o personas que se dediquen a tener medios de carácter nacional, no pueden tener ningún otro tipo de negocio o actividad. Esto las separa de las actividades empresariales y de las actividades financieras a las que los grandes medios de comunicación estuvieron ligados. Esta primera gran ruptura es importante porque diversifica y democratiza y además rompe vínculos que eran, digamos, ilegítimos en relación a la comunicación, el mundo financiero y empresarial. Luego está el tema de la redistribución de frecuencias, es decir, si había una enorme concentración en el sector privado, lo razonable es que ahora los medios comunitarios, los medios públicos y los medios privados tengan proporcionalmente el mismo tamaño de espectro para hacer su actividad, todas ellas legítimas. Y más importante aún es la forma en cómo ahora se asignan las frecuencias. Antes reinaba la discrecionalidad. No había transparencia en cuanto había de disponible en el espectro. No había transparencia en la forma de la asignación. Ahora hay un concurso público que además ha regulado el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y en el cual el centro, el bastión más importante, el factor más importante para definir la adjudicación de una frecuencia es el proyecto comunicacional. Y como insinuaba Hernán, ese proyecto comunicacional ratifica la prevalencia de contenidos establecido constitucionalmente y también legalmente. Por lo tanto, el mejor proyecto es aquel que más contenidos culturales, educativos e informativos tiene, el que más espacio da a los programas interculturales, el que más espacio da a la producción nacional y a la producción nacional independiente, el que se gestiona en condiciones de equidad. Son estos los actores que serán adjudicatarios de las frecuencias de radio y televisión, no por razones económicas, no por pactos ilegítimos, no por presiones políticas como sucedía antes, sino por méritos basados en la oferta de comunicación que le plantean a los ciudadanos. Hernán, ¿cómo avanza este tema de la tenencia de los medios? Bueno, es un proceso complejo. De hecho, hay una serie de disposiciones muy claras en la Ley Orgánica de Comunicación, en el sentido de que aquellos que no fueron obtenidos legítimamente a través de las autoridades competentes tienen que ser retirados de quienes están poseyendo esa frecuencia. Sin embargo, de lo cual es importante también entender que hubo otras medidas adicionales, como por ejemplo el tema de una declaración juramentada que precisamente lo que trata de hacer es de que los concesionarios puedan ser transparentados, de que la ciudadanía conozca, las autoridades conozcan quiénes están manejando la frecuencia. Esta es una decisión de cumplimiento obligatorio, una medida de cumplimiento obligatorio que muchos medios de comunicación no lo hicieron. No sé si muchos, pero yo diría algunos no lo hicieron, y esto es una causal inclusive para retiro de frecuencia. A esto se le debe agregar lo que mencionaba Rommel, es decir, la posibilidad de que a través de la presentación de un proyecto o del plan comunicacional del medio, las autoridades podamos, en conjunción entre las autoridades de telecomunicaciones y las autoridades del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, evaluar cuál es el mejor proyecto y a partir de eso asignar de una manera equitativa, justa y con beneficio efectivamente para las audiencias por la prevalencia de estos contenidos educativos, culturales, informativos. Esto es complejo también porque se va contra ciertos poderes económicos. De hecho, yo creo que uno de los elementos más importantes de la puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación y de la política en general de comunicación del gobierno es desmonopolizar el campo de la comunicación. Y desde ese punto de vista yo creo que sí hay resistencias, todavía hay reticencias de algunos propietarios de medios que seguramente están inquietos, por decirlo menos, con esta redistribución equitativa de frecuencias que va a permitir que quienes no tenían medios, pero tienen mucho que decir, puedan en este momento disponer de frecuencias a través de estos concursos que van a ser abiertos, públicos, transparentes, cuando las autoridades de telecomunicaciones así lo decidan. Rommel, en este aspecto, ya que estamos hablando de temas de comunicación, no podemos dejar de topar este tema, este punto de los periodistas, la situación de los periodistas en los medios de comunicación, a propósito de que el pasado 5 de enero se celebró precisamente el Día del Periodista aquí en el Ecuador. ¿Cómo mira usted cómo ha avanzado la situación de los periodistas dentro de los medios de comunicación? ¿Se ha disminuido tal vez las presiones de ciertos dueños de medios para que no se publique una u otra información? Uno no puede hacer una evaluación de lo que está sucediendo ahora si no conocía el pasado.
¿Cuál era la situación en el pasado? Según un par de estudios, uno de la organización Fundamedios y otro de la UDLA, aproximadamente el 80% de los actos de censura previa provenían de dueños de los medios de comunicación, directores de los medios de comunicación, editores, anunciantes y actores ilegítimos, es decir, actores delincuenciales que eventualmente amenazaban a los periodistas para que una nota no se publique. Había también un segmento de autoridades o personalidades públicas que amenazaban o realizaban un acto de censura previa. Pero lo que ha sucedido en el pasado y ahora es que se magnifican todos los posibles actos de censura previa provenientes de los actores públicos y se minimizan e invisibilizan los actos de censura previa que provienen de los actores privados. Frente a este escenario, la Ley de Comunicación estableció varias reglas. Primero, la de la cláusula de conciencia, por la cual un periodista puede negarse a una influencia legítima sobre su producción periodística, ya sea escrita o ya sea audiovisual o ya sea de radio. Y además puede oponerse a cualquier forma de despido que se produzca a partir de esa negativa de aceptar la coacción de, por ejemplo, el editor o el dueño del medio. Esas son ventajas que ahora tienen los periodistas. Por otro lado, se crearon unos derechos para reforzar los derechos que ya tenían los trabajadores de la comunicación, de modo que los periodistas tengan medios suficientes para realizar su trabajo. Y una política pública adoptada al mismo tiempo que iba saliendo la Ley de Comunicación fue una política salarial que dé a los periodistas, ya sea que estén o no titulados, un sueldo mínimamente digno, porque antes estaban enormemente precarizados. Por otra parte, la ley establece una vocación de profesionalización ascendiente y da oportunidades, abre oportunidades para todos los periodistas, titulados y no, porque se han multiplicado los medios. Ahora va a haber medios públicos, comunitarios, privados, en muchas y diversas manos. Desde esa perspectiva, yo creo que la situación de los periodistas es mucho mejor. Además del rigor con el que ahora se trabaja, la necesidad de verificar, de contrastar, de ser exactos, desde mi perspectiva, ha mejorado las prácticas y las formas de hacer periodismo. Creo, sin embargo, que hay un pequeño reducto de personas defensoras de los privilegios que antes disfrutaban quienes concentraban medios de comunicación, que tienden a satanizar cualquier acto de regulación en relación al periodismo. El periodismo, igual que cualquier otra actividad humana, debe, merece, tiene que ser regulado, precisamente para garantizarnos derechos a todos, y eso implica que nadie pueda abusar ni de la palabra, ni usar los medios de comunicación como un arma de ataque en contra de otras personas. E inclusive ciertos reductos que estaban convocados o están convocados a defender los derechos de los periodistas, como la UNP, pero más bien se han ido en defensa de los dueños de los medios. Mire, creo que el desafío contemporáneo de los periodistas y de los medios es entender y protagonizar la función social que tienen. Desde el artículo 71 de la ley, esa función está perfilada. ¿Para qué sirven los medios? Primero, para que en los lenguajes visuales, orales, escritos que usan, nunca se vulneren los derechos de las personas y siempre se promueva su respeto. Para ser el espacio en el cual confluyen los diversos actores y dialogan en clave de entenderse, en clave de arreglar los problemas, no para polarizarse más, no para enfrentarse más, no para dividir al país, sino para construir la democracia. Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios son espacios para develar los abusos de todos los poderes, tanto de los públicos como los privados. Y esa es quizá la misión más antigua, pero también la más vigente de los periodistas. Y finalmente son espacios de integración de la diversidad. Este país está hecho por muchos colores, por muchas tendencias, por muchas pieles, por muchas formas de ver el mundo. El espacio de los medios de comunicación debe servir para cohesionar al país, para darle no solo una historia común, sino también un destino común. Es construir la función social del quehacer periodístico y darles un lugar a los medios en la construcción de la democracia. Finalmente, Hernán, ¿qué se avisora para el 2014 en cuanto a la comunicación? Bueno, creo que va a ser un año importantísimo. Ya va a estar operando seguramente no solamente el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, sino también la Superintendencia de Información y Comunicación. Y creo que con el trabajo conjunto de estas dos instituciones, que son precisamente aquellas que se crean al calor de la Ley Orgánica de Comunicación, creo que la ciudadanía puede tener la plena confianza que no solamente la parte regulatoria
la parte de desarrollo y de promoción, digamos, del campo de la comunicación vía políticas públicas, vía reglamentos, vía mecanismos y parámetros, inclusive de evaluación de lo que está haciéndose. No nos olvidemos que el propio Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación tiene, entre otras atribuciones, la de hacer estudios y hacer análisis de audiencias en relación con el contenido de los medios, y esto nos va a permitir inclusive a los ecuatorianos tener una medida, yo diría, bastante certera de cómo está impactando, qué efectos tiene la programación, digamos, en las audiencias, en los públicos. Solamente a partir de eso creo que tendremos ya el año 2014 los primeros elementos para poder entender de una manera adecuada por qué es necesario un cambio en los contenidos, por qué es necesario un mejoramiento sustantivo en lo que son las prácticas de la comunicación y de la información en este país, y cómo podremos, a través del desarrollo de medios comunitarios, a través del fortalecimiento de los medios públicos, a través, yo diría, no solamente de la regulación, sino del mejoramiento de las prácticas de los medios privados en general, de la desconcentración de la información a ratos en medios que dicen tener carácter nacional, pero que muchas de las veces sus contenidos únicamente apuntan a públicos y audiencias de las grandes ciudades, a veces hablan a nombre de toda la ciudadanía, a veces reflejan todavía intereses que son particulares y intereses que son sectarios, y no reflejan de alguna manera las demandas y yo diría las expectativas que tienen los ciudadanos de todo el país. Yo creo que con todos estos elementos nosotros podremos decir que el año 2014 va a ser el primer año, diríamos, de aplicación plena de la Ley Orgánica de Comunicación, lo que nos permitirá de alguna manera ya, diría yo, vencer esta resistencia que todavía existe en algunos sectores a creer que es una ley que amordaza, que es una ley que restringe, que es una ley que reprime, cuando es todo lo contrario, es una ley que va a permitir que el Ecuador de aquí en el futuro pueda disponer de un campo mediático, y no solamente mediático, sino un campo de comunicación dialógico, llamémoslo así, de relacionamiento social, de cohesión identitaria en el país, que no lo tenía en años anteriores y que fue, yo diría, fuertemente afectado y que ha estado fuertemente maltrecho precisamente por la aplicación del modelo neoliberal, del modelo mercantilista, que ha permitido que la calidad, diríamos, y en concordancia con la pregunta que hacías anteriormente, de los contenidos mediáticos y del trabajo de los periodistas, se haya depauperado tanto en el país. Yo creo que hay mucho que hacer para rescatar al periodismo de una especie de pozo en el que ha caído. Se hace mucho más periodismo de opinión, a veces periodismo de opinión unilateral, se ha dejado atrás un periodismo investigativo, un periodismo que de alguna manera describa con la mayor precisión posible y entendiendo que la información es un bien público que debe estar al alcance de todos los ecuatorianos. Hay mucho que hacer todavía en los temas de comunicación, y en este aspecto será fundamental que la participación de la ciudadanía sea más activa. Bien, agradecemos la presencia de Hernán Reyes, miembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, y asimismo de Rommel Jurado, experto en comunicación. Gracias por su compañía.